Seguimos con la clase 2.9 llamada la identidad pitagórica y nos dice el programa inicial, se denota el cuadrado de una razón trigonométrica, seno de teta al cuadrado, coseno de teta al cuadrado, etcétera, como seno cuadrado de teta, coseno cuadrado de teta, etcétera. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tener seno de un ángulo elevado al cuadrado es lo mismo que seno cuadrado de ese ángulo. Es como cuestión de escritura, que elevar el seno de un ángulo al cuadrado es lo mismo que escribirlo de esta otra forma. Igual con coseno y de la misma forma con cualquier otra razón trigonométrica con la que estemos trabajando. Y luego nos dice, demuestra que para cualquier ángulo teta se cumple que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Entonces tenemos la solución que nos dice, recordando que seno de teta es igual a y sobre r, porque en una clase anterior vimos que cuando teníamos un ángulo formábamos un triángulo rectángulo de ese ángulo con respecto al eje de las X. Entonces, para calcular las razones, es decir, seno, coseno y tangente, lo que hacíamos era sustituir en esta fórmula. Y era el valor de la coordenada que tenía el ángulo en Y, o sea, el lado terminal tenía unas coordenadas, entonces Y era la coordenada que tenía en Y, X era la coordenada que tenía en X y R era la, la hipotenusa del cuadrado, del triángulo, rectángulo que se formaba, que se encontraba con esta fórmula, que r era igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, que básicamente es la fórmula de la distancia. R era igual a la distancia del origen al punto donde estuviera el ángulo. Entonces, básicamente es eso lo que se busca acá, recordar estas igualdades. Entonces, como queremos demostrar que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1, entonces tomamos este lado de la igualdad y eso va a ser igual a, como seno elevado al cuadrado, acá tenemos el valor de seno que nos dice que es y sobre r. Entonces es lo que ubicamos acá y lo elevamos al cuadrado porque seno está elevado al cuadrado. Más x sobre r, que es el valor del coseno, y lo elevamos al cuadrado. Y eso sería igual a, como el exponente se reparte entre numerador y denominador, eso sería igual a y al cuadrado sobre r al cuadrado, más x al cuadrado sobre r al cuadrado. Y para operar estas fracciones, como tienen igual denominador, lo que se hace es solamente sumar los numeradores. O sea, y al cuadrado más x al cuadrado sobre r al cuadrado. Y en el numerador lo que tenemos básicamente es el teorema de Pitágoras que se formaba en esa clase, que teníamos de que r al cuadrado era igual a y al cuadrado más x al cuadrado, que básicamente es el teorema de Pitágoras, que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los catetos, a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, esta sería la suma del cuadrado de los catetos. Y como la hipotenusa se representaba por r, es como tener r al cuadrado. Entonces, r al cuadrado es igual a y al cuadrado más x al cuadrado. Entonces, por eso es que solamente ubicamos r cuadrado. Y el numerador solo el denominador solamente se escribe. Y r al cuadrado sobre r al cuadrado es igual a 1, que es lo que queríamos demostrar. Y luego tenemos como conclusión, la identidad seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual 1 se conoce como identidad pitagórica y es válida para cualquier ángulo teta. Luego tenemos el primer ejemplo que nos dice determinar los valores de coseno de teta y tangente de teta si seno de teta es igual a 5 sobre 13 y teta está en el primer cuadrante o en el cuadrante 1. Entonces, utilizando la identidad pitagórica seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1, lo que vamos a hacer es sustituir el valor de seno que nos da acá
y elevarlo al cuadrado, porque como la identidad pitagórica está elevada al cuadrado, hay que elevarlo al cuadrado acá también. Entonces tendríamos 5 sobre 3 elevado al cuadrado más coseno cuadrado de teta, y eso sería igual a 5 al cuadrado, que sería 25, y 3 al cuadrado, que sería 169, más coseno cuadrado de teta, y eso sería igual a 1. Entonces, coseno cuadrado de teta va a ser igual a 1, y como aquí este valor está sumando, pasaría a restar al 1. Entonces, por eso es que está con signo negativo. 25 sobre 169. Y este sería el 1 que es acá por fórmula. Entonces, para operar estas fracciones, como este 1 tiene un denominador 1, para operar esto lo que se hace es este primer valor, el numerador de esta fracción, por el denominador de esta segunda fracción. O sea, 1 entre 169 es 169. Luego, menos, porque como se están restando las fracciones, 1 por 25, que sería 25, sobre 1 por 169, que sería 169. Y 169 menos 25 sería 144 sobre 169. Entonces, como prácticamente coseno cuadrado de teta sería igual a 144 entre 169. Pero como nosotros necesitamos coseno de teta nada más sin elevarlo al cuadrado, lo que hacemos es calcular raíz cuadrada a ambos lados. Coseno cuadrado de teta sería coseno de teta nada más. Y eso sería igual a la raíz cuadrada de 144 entre 169, que eso sería igual a 12 sobre 13. Porque la raíz de 144 es 12 y la raíz de 169 es 13. Y o bien que coseno de teta puede ser igual a menos raíz de 144 sobre 169, y eso sería igual a menos 12 sobre 13. Pero la otra condición inicial es que teta esté en el primer cuadrante, y el primer cuadrante el coseno es positivo, por lo que tomamos esta primera respuesta, que coseno de teta es igual a 12 sobre 13. Entonces, esta sería la primera parte que donde encontramos al coseno. Luego, para calcular tangente de teta, recordar que tangente de teta es igual a seno de un ángulo sobre coseno de ese ángulo. Entonces, tangente va a ser igual a 5 sobre 13 entre 12 sobre 13. Es decir, este es el valor del seno que nos daba el ejercicio entre 12 sobre 13, que fue el que encontramos acá. Y para operar estas fracciones, como es división, lo que podemos hacer es invertir esta segunda fracción, es decir, el denominador pasa a ser numerador y viceversa, el numerador pasa a ser denominador, que es lo que tenemos acá, y ya la volvemos multiplicación. Entonces, acá este 13 se pudiera cancelar con este otro y solamente nos queda 5 sobre 12, que sería el valor de la tangente. Y tenemos acá que por lo tanto coseno de teta sería igual a 12 sobre 13 y tangente de teta sería igual a 5 sobre 12. Y luego el ejemplo 2 nos dice, demuestra que 1 más cotangente cuadrado de teta es igual a 1 sobre seno cuadrado de teta para cualquier ángulo teta. Y nos dice, se sabe que tangente de teta es igual a y sobre x para un par ordenado x, y. Entonces, las coordenadas de un punto del plano. Entonces, cotangente de teta es igual a x sobre y. Así, 1 más cotangente cuadrado de teta va a ser igual a 1 más x sobre y elevado al cuadrado, porque aquí sustituimos la cotangente, que en este caso es x sobre y elevado al cuadrado, y esto sería igual a 1 más x al cuadrado sobre y al cuadrado. Y haciendo esta operación de 1 más x cuadrado sobre y cuadrado, acá al 1 le ubicáramos un denominador 1 y tendríamos 1 por y al cuadrado sería y al cuadrado. Y luego 1 por x cuadrado es x al cuadrado. Y 1 por y al cuadrado es y al cuadrado, entonces por eso sale esto de acá.
Y acá observamos de que x cuadrado más x al cuadrado es igual a r al cuadrado, por lo que decíamos al inicio de la clase, y y al cuadrado solamente se escribe. Por otra parte, 1 entre seno cuadrado de teta es igual a 1 entre y sobre r elevado al cuadrado. Es decir, de una fracción se reescribe como de forma horizontal. Este 1 es este mismo 1 entre seno cuadrado de teta, sería como seno es y sobre r, es esto de acá elevado al cuadrado, por lo que acá está elevado al cuadrado. Y eso sería igual a 1 por r elevado al cuadrado sobre y elevado al cuadrado, porque acá de una vez se opera el exponente y se vuelve multiplicación invirtiendo la fracción. Entonces, eso sería igual a r al cuadrado sobre y al cuadrado. Y llegamos a una misma conclusión. R al cuadrado igual a y al cuadrado, y acá también r al cuadrado sobre y al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que queríamos demostrar? Que 1 más cotangente cuadrada de teta es igual a 1 sobre seno cuadrado de teta. O sea, para hacer una demostración se puede de varias maneras. Acá se tomó la parte izquierda de la igualdad y se llegó a una conclusión. Y luego se tomó la parte derecha de la igualdad y se llegó a la misma conclusión. Entonces, se puede decir de que esta igualdad significa lo mismo y que era lo que nos pedía, demostrar esa igualdad. Luego, en los problemas, acá tienen ejercicios como del el ejemplo 1 y también como del ejemplo 2. Vamos a resolver el literal 7, pero de una manera diferente a la demostración que se hizo en el ejemplo. Tenemos que secante de teta menos coseno de teta es igual a tangente de teta por seno de teta. Entonces, lo que vamos a hacer en esta demostración no es que vamos a tomar cada igualdad, cada lado de la igualdad para llegar a una misma conclusión, sino que vamos a tomar solamente un lado de la igualdad y si llegamos al otro lado a una expresión similar a la del otro lado, ahí vamos a poder decir de que la igualdad se cumple y por ende demostrar la igualdad. Entonces vamos a tomar este lado derecho de la igualdad para llegar a este lado izquierdo. Entonces, tangente de teta es igual a seno de teta entre coseno de teta por seno de teta, que solamente lo bajamos. Entonces, haciendo la operación de la multiplicación, acá este seno tiene un denominador 1, entonces multiplicamos numeradores por denominadores. Entonces, seno de teta por seno de teta sería igual a seno cuadrado de teta sobre coseno de teta. Entonces, luego tenemos acá la identidad pitagórica, que nos dice que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Y despejando seno cuadrado de teta tendríamos que es igual a 1 menos coseno cuadrado de teta. Entonces acá en lugar de seno cuadrado de teta vamos a poner 1 menos coseno cuadrado de teta entre coseno de teta, que es el denominador de acá. Luego lo que vamos a hacer es, como acá tenemos una resta, este denominador podemos repartirlo entre cada uno de los términos del numerador. Es decir, acá tendríamos 1 sobre coseno de teta menos coseno cuadrado de teta entre coseno de teta. Eso nos lo permite una propiedad de aritmética. Entonces, aquí es igual 1 sobre coseno de teta. No es más que secante de teta. Y menos por la fórmula o por el ejercicio en sí, coseno cuadrado de teta entre coseno de teta solamente es coseno de teta, que si observamos acá, esta expresión es idéntica a esta otra expresión. Entonces, hemos demostrado que la igualdad se cumple.